Estos signos o señales que Jesús hizo tienen pues todo un trasfondo de significado cultural, sacramental, espiritual, salvífico, donde en el trasfondo están los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía, reconciliación, porque levantarse el paralítico y erguirse, ya no estar tirado y postrado y enfrentar la vida es una reconciliación, es un nuevo nacimiento. Otro signo bellísimo, el primer signo que hace Jesús en el Evangelio de Juan, lo de las bodas de Caná. Más que una boda de pueblo, donde faltó el vino y Jesús cambia el agua en vino, en ese acontecimiento Jesús da un signo bellísimo. Es la redención total. Miren que desde el Cantar de los Cantares, la relación entre Dios y su pueblo, Dios y la humanidad, tiene un tono nupcial, un tono esponsal. Yahvé, Dios, es el esposo, Israel, la humanidad, es la esposa. Y miren cómo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Las bodas son la encarnación. El esposo es el verbo que se encarna. La esposa es la humanidad. ¿Y por qué María estaba en esas bodas? Porque María es el medio. En sus entrañas, su vientre de madre es como el tálamo nupcial, donde se da la unión esponsal de Dios y la humanidad, de lo divino y lo humano. Por eso las bodas de Caná son el signo de las bodas de Dios con la humanidad al encarnarse el Verbo. Y se acabó el vino. Y entonces había unas tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos que contenían varios litros de agua. Y es esa agua contenida en viejas tinajas de piedra las que Jesús transforma en vino nuevo. Eso tiene un significado bellísimo. Las tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos. Es la antigua ley, los rituales antiguos de la ley de Moisés, las purificaciones prescritas en la ley de Moisés. Pero esa ley era fría como las tinajas, era dura como la piedra de esas tinajas, incapaz de contener el vino de la fiesta, el vino del gozo, de la alegría, el vino de las bodas de Dios con su amada la humanidad. Ya el novio ha venido, ya no hay que estar de luto, ya no hay que estar en las tinajas de piedra bebiendo agua insípida de la ley fría, no porque ella fuera fría en sí, la ley venía de Dios, pura y noble, pero los hombres la vaciaron en vasijas duras, estrechas, pétreas, inflexibles y le mataron el sentido, que fue lo que el esposo vino a devolverle al agua de la ley, el espíritu que embriaga, que enamora, que nos mete en la fiesta, en el banquete nupcial, porque el novio está con nosotros. El Verbo se ha hecho carne y ha venido a habitar entre nosotros. Se ha casado con su amada la humanidad. Por eso, cuando van a beber del agua convertida en vino, dicen, el mejor vino lo has dejado hasta ahora. Es el vino nuevo, de la alianza nueva, de las bodas nuevas, de la nueva relación entre Dios y la humanidad en su Hijo hecho carne, en la Virgen María. Por eso, en aquella boda de Caná de Galilea, la madre de Jesús estaba allí. Entonces miren cómo lo que serían simples milagros, cambió el agua en vino, el ciego vio, el tullido se paró. En Juan no son solo milagros, son signos, señales,
en cuyo fondo hay que descubrir la acción salvífica, la acción transformadora, la vida de Dios que se nos ha manifestado en su Hijo y se nos transmite a nosotros en signos visibles, los sacramentos. También otro dato muy interesante en el Evangelio de Juan es que la vida de Jesús transcurre en el marco de la vida litúrgica del pueblo judío. Jesús vive las tradiciones de su pueblo, va al templo, sube a Jerusalén a las fiestas de su pueblo, a la fiesta de Pascua, a la fiesta de las chozas, a la fiesta de las cosechas, se pasea por el pórtico del templo, está inserto en la dinámica de la vida religiosa y del culto de su pueblo. Observa la gente, observa los sacrificios de animales y la venta de animales destinados a los sacrificios. Y entonces es en ese contexto del culto y las tradiciones y las fiestas judías donde Jesús irrumpe, entra con una nueva revelación de lo que es el templo y de lo que es la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Recuerden cuando expulsa los vendedores del templo, que vendían y compraban animalitos destinados luego al sacrificio para Dios. Y entonces Jesús expulsa a los vendedores, saca todo de allí, vuelca las mesas, desparrama las monedas, quiten esto de aquí. Y entonces rompe un esquema. Y él mismo está proclamando ahí que el verdadero templo es Él, que han llegado los tiempos nuevos de establecer una relación nueva con Dios. Ya estamos ahí casi vislumbrando lo que nos va a despejar cuando se rasgue el velo del templo. El sentido simbólico también de esa frase tan bella, cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo. Ya tenemos acceso al Padre, podemos entrar en el Santo de los Santos. Yo ya les he explicado esos compartimientos, dos espacios del templo. Con la entrega del Hijo en la cruz, con su misterio pascual, podemos entrar. Ya no hay necesidad de sacrificar toros, corderos, ovejas, novillos, vacas. Ya el único verdadero sacrificio de una vez por todas ha sido ofrecida, la sangre del Hijo. El verdadero y único sacerdote ha entrado a través del velo, de la cortina de su propio cuerpo, no en un templo construido por hombres, sino en la presencia misma del Padre, y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. El verdadero sacerdote, el verdadero pontífice, el verdadero puente, el verdadero abrazo entre Dios y nosotros. La carta a los hebreos, que luego veremos, nos va a llevar más a fondo a ver eso tan bello. En la expulsión de los vendedores del templo, Juan está proclamando ese signo, esa señal de que ya llegan los tiempos nuevos. La nueva morada de Dios entre los hombres es el Hijo, el Verbo encarnado. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Se refería al templo de su cuerpo, a su muerte, sepultura y resurrección. Por eso las actitudes, los actos de Jesús tienen en el Evangelio de Juan un trasfondo que es preciso adentrarse en él para gustar toda la riqueza espiritual, la catequesis, la teología y la cristología y la eclesiología que de ahí dimanan. También con lo de la expulsión de los vendedores, ya Jesús nos está anunciando que viene una nueva forma de entender la religión, la relación con Dios. Ya no será el culto, el templo, lo que ya había dicho a la samaritana. Llega la hora en que ni aquí en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad.
Y lo que le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, es decir, hay que inaugurar una nueva forma de relación con Dios. Otro detalle único en el Evangelio de Juan, van a poner mucha atención porque a partir de él vamos a hacer una tarea, un trabajo que me van a devolver a mi correo. En el Evangelio de Juan aparecen bellísimamente los yo soy. ¿Se acuerdan en el episodio del Éxodo, cuando veíamos el año pasado, los que estábamos juntos, Antiguo Testamento, cuando Yahvé le revela a Moisés su nombre? Y yo voy al faraón y si me dicen que quién me envía, ¿qué digo? Dile, yo soy me envía. Este es mi nombre, yo soy el que soy. Y Jesús se apropia de esa expresión de identificación que era exclusiva de Dios. Juan coloca en su evangelio a Jesús manifestando repetidas veces, yo soy. Y miren, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y cada uno de esos yo soy tiene un significado de un fondo de nueva relación de los hombres con Dios a través del Hijo, de aquel que era su verbo, su palabra, y se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros para llevar los hombres a Dios. El Evangelio de Juan va en esa dinámica. El verbo que estaba junto a Dios y era Dios, se encarna, se abaja y levanta a los hombres de nuevo al Padre. Se queda uno sin palabras, como para adorar esa acción salvadora del Padre a través del Hijo y del Hijo que nos da su Espíritu para que nosotros seamos tan hijos como el Hijo, hijos en el Hijo y podamos llamar a Dios Papá, movidos por el Espíritu que el resucitado nos ha dado. Es la Trinidad que actúa en nosotros, que habita en nosotros. Esos yo soy. Y cuando lo van a coger preso en el huerto, cuando llega la tropa de soldados, Jesús sale y les dice, ¿a quién buscan? Y dicen, a Jesús el Nazareno. Y él dice, yo soy. Las mismas palabras para definirse a sí mismo, Dios en la zarza con Moisés, yo soy. Y también había dicho Jesús, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Y entonces, ¿tú quién eres? Dinos de una vez quién eres. Y les dice, se los estoy diciendo, o sea, yo soy Dios. Ese yo soy en la Biblia y en el Antiguo Testamento y en la fe de Israel solo se le atribuye a Dios, el que es. Y en el Hijo habita la plenitud de la divinidad, nos va a decir Pablo en Colosenses. En Cristo, en su cuerpo glorificado, habita la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad. Porque si Él es el Verbo y el Verbo era Dios, y el Verbo se ha hecho carne, Jesús es Dios como el Padre. Por eso es el águila, Juan, que escudriña las raíces más hondas de la persona adorable de Jesús y de la acción que Él hace en el creyente para unirlo al Padre en lazo de hijo por el Espíritu Santo. A veces repito mucho la misma idea, pero es que tenemos que captar el hilo conductor de cada uno de los 4 evangelios, porque apuntan a lo mismo, la revelación de la salvación, pero cada uno enfatiza rasgos que, como decíamos en las primeras clases, obedecen al contexto en que se escriben y a la comunidad a la que fue destinada, a la comunidad que recopila la experiencia de Jesús después de la Pascua y va elaborando el Evangelio acompañada por aquellos testigos
que animaron la comunidad y fueron recogiendo los relatos y dándoles forma y difundiéndolos. Entonces, la tarea que ustedes van a hacer es coger uno de los yo soy, explorar el Evangelio de Juan. Yo enumeré algunos, prácticamente todos. Entonces, cada uno de ustedes va a escoger dos yo soy. Por decir algo, Isabela escoge yo soy la puerta y yo soy la luz. Entonces Isabela va a escribir, no muy largo, breve pero profundo. ¿Por qué Jesús es para ti puerta? Y luego, ¿cómo tú eres puerta para otros? Y luego vas a escribir, ¿por qué Jesús es luz para ti? Y cómo tú eres luz para otros. De escoger dos yo soy y escribir unos párrafos donde describas cómo el Señor es eso para ti. Pastor, luz, pan, agua, camino. Y tú eres para los demás eso mismo, luz, pan, camino, puerta. Bueno. Continuemos entonces con este cuarto evangelio que es apasionante. Muchachos, sobra advertirles que como es largo la grabación, la filmación, es larga, porque comprende lo de la semana pasada y lo de esta, porque hubo dificultades. Yo la envié, pero ustedes me comunicaban que no les había llegado, a muchos no les llegó completo. Entonces un amigo me ayudó a descubrir esta nueva estrategia y a suplir el faltante de la semana pasada. Esto ha sido todo un aprendizaje también para mí, tan bueno. Entonces, no tienen que sentarse pues derecho con todo esto. Divídanlo en sesiones. Yo sé que en la casa de formación les están dando las 3 horas que tomábamos los martes y las pueden repartir un rato y entonces paran y después siguen donde iban. Lo importante es que recibamos todo esto y acuerden que esta materia no es tanto académica, no es para llenar de datos y de saberes de Jesús y de Evangelio. Es una materia que la CRC la ha enfocado, es para cultivar esa dimensión mística, contemplativa, que suscita en nosotros el amor al Maestro. Porque para poder ir como consagrados a evangelizar, nos tenemos que haber enamorado del Maestro. De lo contrario, si no hemos ahondado en esa dimensión contemplativa, nos absorbe el hacer, funcionarios, como hacen de cosas. Ay, es que se mueven, es que hacen mucha cosa. Dinámicas, retiros, convivencias, encuentros, mueven grupos. Y a la final a veces eso queda en una bulla y en un cansancio y la maquinaria chirriando, vieja, oxidada y desgastada, porque eso no está lubricado con el aceite nuevo, con el fuego nuevo, con la pasión nueva por el Maestro y por los hermanos que se encuentra en esos ratos de contemplación, de oración, de lección, de rumia de la palabra, de ahondar en los textos más allá de lo literal. Entonces, por eso ustedes saben que el trabajo que hacen de mis clases no es tanto en el escritorio, es más en el reclinatorio, o en el escritorio convertido en reclinatorio, en encuentro íntimo, amoroso, adorante, silencioso, en un leer tu vida, tu camino vocacional, tu aspirantado, tu postulantado, o tu noviciado, tu juniorado, y leerlo a la luz de estos evangelios, y cómo estos hombres y mujeres que desfilan por las páginas de los evangelios se dejaron cautivar por el Maestro y vivían en contextos muy particulares, parecidos a los nuestros, quizá más difíciles, más complejos. Y en esos contextos escucharon un llamado, sintieron un desafío, se les cambió la ruta, el Maestro los flechó, les robó el corazón y empezaron un camino de seguimiento radical. Esa es nuestra vida consagrada, como les decía ahora. No es un seguimiento de montoneras, de multitudes, es un seguimiento de enamorados, de buzos submarinos que bucean en las profundidades del amado los secretos de su corazón.
Y un corazón así enamorado de Cristo no tiene que hacer esfuerzos para ser apóstol, porque como dice Teresa de Jesús, el amor cuando es crecido no puede estar sin obrar, ni el fuerte sin trabajar por amor de su querido. Lógico, si en esa dimensión orante y contemplativa de tu lección y de tu oración te enamoras del Maestro, no puedes ser indiferente ante el mundo que necesita quien le hable de Jesús, quien le entregue a Jesús, con palabras, con gestos, con actitudes, con servicio. Nuestros santos fundadores de nuestras congregaciones y órdenes religiosas, donde se encendió el carisma, donde el don del Espíritu los tocó y se volvió servicio a la iglesia, al mundo, en la contemplación. Ellos bebieron como el discípulo amado en el corazón del Maestro la ciencia de amor. Y entonces fueron sensibles al acontecer de su momento, de su lugar geográfico, de su momento histórico y cultural. El momento de cada uno de nuestros fundadores fue diferente. Y entonces sintieron en la oración, en su amor apasionado por Cristo, en su vivencia de seguimiento radical, sintieron que no se podían quedar contemplándolo, sino que tenían que ir a anunciar lo contemplado. Y por eso Marta y María van juntas. La oración, si no nos lleva a la contemplación, es evasión. En mi rinconcito santificándome yo con mi Dios. Y la acción y apostolado, si no brotan de la oración, pueden ser activismo, pantallazo del yo, brillo y ¡boom! Para que vean, para que oigan, para que miren, para que aplaudan, para que reconozcan, para saciar mi ego, ávido de brillar y de lucirme y de hacer cosas. Y todo eso se va al suelo cuando viene el cansancio, la fatiga, la indiferencia, la ingratitud de la gente, cuando me cambian de casa religiosa, cuando me cambian los formadores, cuando me cambian los compañeros. Entonces la cosa no estaba arraigada en el amado Jesús, eso se me va al piso. Pero si el apostolado es el desborde de la vasijita de barro que se mantiene en el chorro de agua fresca, esa vasija de barro tan frágil vive llena de agua fresca, porque vive en comunión de amor con el amado, en la oración, en la lección, en la contemplación, en los sacramentos, en la Eucaristía, en ese estar y solo estar a los pies del Maestro. Entonces, a borbotones brota el agua de esa vasija de barro. Pero si se retira del chorro, todos pasan, se beben el agua y la vasija quedó como un tiesto viejo, seco y vacío. No hay agua ni para uno. Y a veces la gente se nos arrima. Ustedes que están tan llenos de Dios, ustedes que están tan cerquita del Señor, y qué tristeza de pronto uno por dentro. Si supieran, no tengo ni para mí. Entonces, esta nuestra clase de los martes tiende el enfoque que la CRC ha querido dar es ese, las figuras vocacionales. Ya en otras materias, ustedes pueden meterse luego a estudiar Sagrada Escritura más a fondo, desde las raíces de las lenguas en que fueron escritas, toda esa exégesis tan rica, pero en nuestro caso apunta es a cultivar el discípulo, el muchacho y la muchacha que ha sido llamado, que experimenta una mirada del Maestro que lo llama, como aquellos hombres y mujeres de la Sagrada Escritura. Por eso vamos a mirar dos figuras vocacionales muy bellas del Evangelio de Juan. Una es Nicodemo, ahora hacíamos alusión a él. Recuerden que fue a ver a Jesús de noche y de manera clandestina, porque Nicodemo era un personaje importante entre los fariseos y la gente de su tiempo. Entonces él como que le daba penita y miedito que dijeran, ese anda con Jesús, ese simpatiza con Jesús. Entonces fue a ver a Jesús de noche. Me lo imagino con la cara tapada, con el manto y mirando para el lado y lado, que no me vean entrar a esa casa a hablar con Jesús. Tan parecido eso a nosotros, ¿cierto, muchachos? Que a veces en nuestro camino vocacional lo nuestro empezó como al escondido, como que
Pues cada historia es distinta, pero lo que ustedes me han contado en clase, muchos era al escondido. Nadie sabía que andábamos en estas aventuras de que el Señor nos estaba llamando, que nos estaba trayendo, y éramos como al escondido. Los últimos a veces que supieron fueron los de la casa. Y los amigos, porque uno era, que digan, se va a ir de monja, se va a ir de pal, oigan a este se embobó, este está loco. Entonces mantuvimos en secreto esa perla preciosa, esa chispita de amor que el Señor nos puso, pero nadie nos detuvo. A oscuras y encelada, como en la escala aquella de San Juan de la Cruz, disfrazados de noche, íbamos a buscar al amado, hasta que Él nos fue desvelando el misterio y ya no nos dio miedo gritar que éramos de Jesús. Ese Nicodemo que fue a verlo de noche, cuando Jesús murió en la cruz, no le dio miedo ir a llevar una sábana y perfumes de mirra y de aloe para ungir el cadáver del Maestro. Ya no era de noche, ya era de día. El amor le iluminó la mirada y le robó el corazón. Por eso, muchachos, hay que ir pasando de la noche y de las escondidillas a la manifestación y al testimonio abierto de que somos de Él. Otro personaje muy bello en el Evangelio de Juan es la samaritana, y esa historia tan parecida a la de nosotros. Recuerden, en el pozo aquel, hacia el mediodía, Jesús, cansado del camino, se sienta y llega a sacar agua una mujer samaritana a la que Jesús le pide de beber. Ya conocemos todo el diálogo. Esa es la misma historia nuestra. También nosotros íbamos a cuantos pozos con la vasija de barro de nuestro corazón, sediento de un agua fresca que calmara nuestra sed de felicidad. 1000 pozos visitamos buscando agua fresca. 1000 intentos, 1000 proyectos de vida barajamos. Y muy bellos, como hemos hablado en clase, hay muchos caminos donde podemos encontrar esa realización, siempre y cuando esa agua fresca tenga el sabor de Jesús. Pero nosotros los consagrados hemos ido al pozo y hemos empezado, como les he dicho, ese seguimiento con el Maestro tan radical, tan exclusivo, que tiene el matiz de esa relación esponsal, de esa relación nupcial, de total donación, de total identidad, de total fusión de amor entre la amada y el amado, que es el hilo conductor del cantar de los cantares y lo que se da en la encarnación del Verbo que asume lo humano para divinizarlo. Somos el ícono, la réplica pura de la obra salvadora. Eso es un consagrado, una primicia, un primer fruto de la cosecha del sueño de Dios en la humanidad. El sueño de Dios es ver al hombre, a la mujer, al ser humano hecho uno en Dios. Y cuando Él mira a sus consagrados, fieles, entregados de verdad a Él, Dios se alegra porque somos los frutos, las primicias, la cosecha de su sueño del hombre deificado, del hombre divinizado, del hombre hecho uno, hecho hijo en el Hijo por el Espíritu. Ya lo ve en sus consagrados. Y también en los esposos, y en los laicos, y en todo cristiano que asume esto con verdadera entrega y amor. Pero como les he dicho tanto, a nosotros nos pide ir más allá, un seguimiento radical, un seguimiento del Maestro en pobreza, en castidad, en obediencia, en esos 3 consejos evangélicos que nos configuran plenamente con Cristo, de lo cual hemos hablado tanto en clase y hablaremos ahorita más adelante. Volvamos al pozo. ¿A cuántos pozos no hemos ido buscando esa agua fresca? Y un día nos encontramos en el broquel, en el borde del pozo, con Jesús. Y empezó un diálogo con nosotros. Un día tuvimos una conversación con Él. Quizá nos arrimábamos de muchas maneras. Ustedes me han contado
que yo fui acólita, que yo fui de los grupos juveniles, que yo fui catequista, otra. No, yo de misa y de oraciones y de Dios, nada, poquito o nada. Distintas maneras de ir al pozo, pero todos buscábamos, de alguna manera, razones lindas, bellas, agua fresca para la sed de vivir en plenitud la vida. Lo cierto es que un día, y cada uno va a empezar a hacer un recorderis, ¿cómo fue ese encuentro tuyo en el pozo con Jesús? Y acuérdense cómo en esa conversación Jesús empieza un diálogo tan delicado, tan humano, tan respetuoso. Le fue tocando, poniendo el dedo en la herida, en esa llaga que había en el alma de esta mujer, una mujer que había buscado ser amada sin lograrlo. 5 esposos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Había sido un ser ávido, sediento, hambriento de dicha, de ser amada y de amar, de darle a la vida un sentido bello, y lo había intentado allí y allá. Esa era su sed, esa era su llaga, su herida. Y Jesús le toca ese tema, no para enrostrarle errores y pecados, sino que la va llevando despacio al manantial de donde brota su dolor y hacerle sentir que hay un otro capaz de amarla y de ganarle su amor para que brote el manantial donde solo había un sequedal. Qué diálogo tan bello, el mismo que él ha tenido con ustedes y conmigo. Yo los invito a sentarse un rato esta semana al pie del sagrario, como al pie del pozo, y devolver tu película, la historia de tu proceso vocacional, del primer llamado, de la primera picadita de ojo que el Señor te hizo, y cómo poco a poco te fue llevando a descubrir cuál era el agua que buscabas, y te empezó a entusiasmar, a antojar del agua, y ya no quisiste solo llevarte el jarrón con agua, sino beberte y adueñarte del manantial entero, que es Él. Y desde entonces has querido ser todo de Él, toda de Él, mi amado para mí y yo para mi amado. Indudablemente el cantar de los cantares tiene que ser el telón de fondo de toda vida cristiana y más aún de toda vida consagrada, porque si Dios es amor, a Él solo se llega por relación de amor, no de intelecto. Podemos saber mucho de Dios, tener títulos de teología en universidades de Europa, ser doctorados en teología, y Jesús no nos ha tocado nunca el corazón. Tengo títulos y diplomas para acreditarme y ganar plata y escribir libros y promocionar cursos, y yo hablo de teología, y entonces si la teología no enamora de Dios, es cháchara, es otra cátedra, es otro cuento, otra carreta, otro discurso, y se pueden llenar libros. Entonces, nosotros los consagrados bebemos la ciencia del amor en la fuente que es el mismo Jesús. Y esa fuente, esa agua, es su espíritu que salta como un manantial en el fondo del que cree en Jesús. Y ya hemos dicho mucho que creer no es solo aceptar aquí unas verdades, sino que creer es adhesión de amor, unión de amor, seguimiento, donación recíproca de amores. Entonces yo les pido que hagan como ese recorderis, ese paralelismo entre el episodio, esa perícopa de la samaritana y tu propio camino vocacional. Miremos ahora, llegamos a un momento muy interesante en el Evangelio de Juan y son los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 que nos ubican en el contexto de la última cena, del lavatorio de los pies, en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, la oración sacerdotal de Jesús antes de su pasión. Entonces vamos a abordar enseguida estos capítulos del Evangelio de San Juan. Por favor, necesito aire ya.
No, pero ya está todo lo de la semana pasada. Y más.